Este vídeo está patrocinado por todos los miembros de este canal. Si tú también quieres apoyarme, dale click al botón unirse. Y muchas gracias un mes más por ayudarme a seguir subiendo mi contenido. Durante los años 90, Walt Disney Studios vivió una de las etapas más memorables, el llamado renacimiento de Disney, con películas como La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdin, El Rey León o Hércules que marcaron una época dorada para la compañía. Sin embargo, tras el éxito masivo de esos títulos, Disney entró en una nueva etapa a menudo llamada la era post-renacimiento, o la transición de los 2000, caracterizada por propuestas más arriesgadas y menos comerciales. No me malinterpretéis, no es que fueran malas películas, de hecho podemos encontrar auténticos pepinazos como El Emperador y sus locuras, Atlantis o una de mis absolutas favoritas, El Planeta del Tesoro. El problema es que estas películas llegaron tarde a la fiesta y fueron eclipsadas por la era Pixar, con peliculones como Toy Story, Bichos, Monstruos S.A. y sobre todo Buscando a Nemo. Por no hablar del éxito de otras sagas de carne y hueso como Las Crónicas de Narnia o Piratas del Caribe. Y es en este periodo donde aparece Lilo y Stitch, una película que, sin formar parte de la cúspide renacentista, se convirtió en una rara joya. Original, emotiva, visualmente distintiva y con una banda sonora increíble que mezclaba temas de Elvis y música tradicional hawaiana. Y gracias a todo esto consiguió un notable éxito comercial. Lilo y Stitch narra la historia de Lilo, una niña hawaiana algo inadaptada que tras la muerte de sus padres vive con su hermana mayor Nani. ¿Nani? ¿Nani? Omae wa mou shindeiru. No sé qué clase de nombres son Nani y Lilo, pero bueno, supongo que sus padres eran fans de Metal Gear. En un intento por hacer amigos, Lilo adopta a lo que cree que es un perro llamado Stitch, sin saber que en realidad se trata del experimento 626, una forma de vida extraterrestre genéticamente diseñada para causar el caos. A medida que Stitch aprende sobre la familia, el amor y lo que es pertenecer a un hogar, y mientras es perseguido por las autoridades intergalácticas que quieren desterrarlo solo en lo más profundo de la galaxia, Lilo y Stitch forjan un vínculo profundo que transforma sus vidas y redefine el significado de Ohana. Ohana significa familia. Y familia que estaremos juntos siempre, pero si te quieres ir, puedes hacerlo, aunque no te olvidaré. Yo me acuerdo de todos los que se van. ¡Qué cabrones! Y ahí es donde Disney entra a matar, como siempre con sus películas, con un mensaje potentísimo sobre la importancia de la familia, la aceptación y el amor incondicional, especialmente cuando las circunstancias son difíciles o los miembros de la familia son muy diferentes entre sí, o ya no están entre nosotros, o nunca existieron, como es el caso de Stitch. Un momento, ¿me estoy volviendo completamente loco o hay cierto símil entre Gitán de Final Fantasy IX y Stitch? Si te paras a pensarlo, da un poco de miedo. Pese a este lema tan bonito, la película no era para nada a lo que nos tenía acostumbrados Disney, con un personaje tan gamberro y violento. Pero eran los años 2000, la gente acababa de descubrir a Shrek. Era hora de dejarse de películas emotivas y pasárselo bien. Y tras el éxito de la película original en 2002, Disney intentó convertir a Stitch en su nuevo Mickey Mouse, y empezó una franquicia que duraría años. En 2003 se lanzó la película de Stitch, que funcionó como episodio piloto para Lilo y Stitch la serie, emitida entre 2003 y 2006 en Disney Channel. En 2005 sacaron Lilo y Stitch 2, Stitch Has a Glitch, o Stitch en cortocircuito en Hispanoamérica, o El efecto del defecto en España. Yo le hubiera puesto Stitch 2 a todo gas, pero bueno. Y en 2006 sacaron Leroy y Stitch, otra secuela que cerraba la serie original. Pero es que además, atención, la franquicia se expandió internacionalmente con dos spin-offs. Stitch en 2008, una serie de anime japonesa donde Stitch llegaba a Okinawa en lugar de Hawái y que reemplazaba a Lilo por una niña japonesa llamada Yuna, y esto es 1000% real. Y en 2017, una serie llamada Stitch y Ai, donde Stitch vuelve a la Tierra pero esta vez a China. Así que bueno, no sé si sería lucrativo para Disney, pero estos años Stitch no paró quieto. Y ahora van a sacar la nueva peli de carne y hueso. Anda, qué coincidencia. Es como si hubiera hecho este vídeo solo por eso. Y hablando de pasárselo bien, en paralelo Disney buscaba afianzarse también en el mundo de los videojuegos, a través de su división Disney Interactive. Sin embargo, su historial en ese terreno había sido irregular. Muchos títulos basados en sus franquicias eran poco más que adaptaciones mediocres o juegos infantiles con escaso, digamos, valor lúdico.
En ese contexto, el lanzamiento de Kingdom Hearts en 2002 supuso un golpe sobre la mesa, o un llave espadazo. De hecho, seguro que las generaciones más jóvenes descubrieron que Disney tenía una división de videojuegos solo gracias a Kingdom Hearts. Y en ese mismo verano, mientras Kingdom Hearts conquistaba el corazón de los jugadores, Lilo y Stitch llegaba a los cines. Su popularidad dio pie a una oleada de videojuegos, lanzados en múltiples plataformas. Y cuando digo oleada, me refiero a que sacaron como 20 juegos en muy poco tiempo. Algunos para Game Boy Advance, otros para PlayStation 1 o PlayStation 2 y otros para PC. Y estos últimos iban desde lo aburrido hasta lo simplemente infumable. Aunque bueno, supongo que si en esa época tenías entre 0 y 3 años, era una auténtica revolución gaming. Por suerte, en este análisis nos vamos a centrar en los juegos más populares, porque entre todos los juegos de la franquicia existen algunos que a día de hoy todavía se conservan muy bien. Y tal y como podéis leer en el título de este vídeo, uno de ellos es prácticamente un Metal Slug. Y creedme, ha sido difícil titular este vídeo, porque hay otro que parece un Crash Bandicoot y otro que parece un Ratchet & Clank. Así que hoy tengo helado de todos los sabores. Y bueno, sí, ninguno es un RPG, os he baiteado un poquito con el vídeo de Harry Potter, pero oye, creo que hemos llegado a un punto en el que en mi canal hablo de todo menos RPGs y jefes difíciles. Pero no os preocupéis, el siguiente que tengo preparado sí que será un RPG, así que confiad en mí, poneos cómodos y disfrutad del vídeo. Para empezar tenemos Lilo y Stitch Problemas en el Paraíso, para PlayStation 1 y PC. Este juego fue desarrollado en 2002 por Blitz Games, un estudio especializado en títulos para toda la familia, como Chicken Run, Bob Esponja, Bratz y... ¿Reservoir Dogs? Espera, hay un juego de Reservoir Dogs. Cambio de planes, este vídeo a partir de ahora tratará de Reservoir Dogs. Bueno, en esa película también hay disparos y Steve Buscemi parece un poco un alien, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Ah, hola, Lilo. Yo estoy muy bien, pero la música está un poco alta, ¿no? ¿La puedes bajar un pelín, por favor? Gracias, gracias. Así mucho mejor. Ahí va. Mira estas fotos. Sí, son muy bonitas. No he entendido nunca esa fijación por hacer fotos a gente de talla extra grande, pero oye, pa' gustos los colores. Venga, vamos a empezar el juego ya. Allá va. No, se dice allé voy, Lilo. Allé voy. La trama del juego va un poco en paralelo a la película, y cuando sales de casa, Nani, o lo que supongo que es Nani, porque parece que se ha caído haciendo surf y se ha estampado la cara contra la tabla, te dice que se va a trabajar y que luego nos veremos. Y para pasar el tiempo, Lilo y Stitch se van a hacer fotos a gordos para su colección. Sí, esa es la trama. Sí, ¿qué pasa? ¡Oh! Disculpa, no sabía que estábamos jugando al Crash Bandicoot. El juego se divide en niveles donde controlas a Lilo o a Stitch, cada uno con sus propias habilidades. Lilo puede usar lo que yo supongo que es la muñeca vudú que sale en la peli para lanzar una especie de, yo qué sé, hechizo vudú, o saltar y caer de culo para derrotar a los enemigos. Oye, mientras funcione. Y con Stitch ya ni se escondieron y literalmente copiaron a Crash Bandicoot. O sea, no solo tiene el mismo ataque torbellino, sino que usa hasta el mismo sonido. Pero, ¿Crash puede lanzarle ácido a los enemigos y convertirlos en café? Exactamente, eso pensaba yo. Stitch 1, Crash 0. Además, Stitch cuenta con un medidor de maldad que es una referencia al mismo medidor que Lilo dibuja en la película. Lo cual me parece un buen detalle, ya que cuando el medidor se llena, Stitch puede volverse loco y hacerse una bola para ir más rápido y atacar a los enemigos. Y la idea principal del juego es ir completando niveles mientras intentas conseguir todos los coleccionables que hay esparcidos por los mapas. Y aunque en otros juegos parecidos los coleccionables suelen ser el mismo, como gemas o monedas, aquí cada mapa coleccionas algo distinto. Desde flores, piñas, cafés, cocos... No sé, parece que los desarrolladores preguntaron, oye, ¿qué coleccionable ponemos de todos estos? Y los jefes dijeron, sí, ponlos. También puedes encontrar las muñecas cuchara vudú que aparecen en la película, y cuando las usas puedes invocar al gordo del helado para que caiga sobre tus enemigos matándolos de un golpe, como si fuera esto el chocobo gordo de Final Fantasy. Ya empezamos con los porros. El juego está lleno de barriles TNT que no tienen ningún tipo de utilidad aparte de joderte la vida, más que nada porque si te acercas, no si los tocas, si te acercas, empezarán una cuenta atrás y explotarán dañándote. Y están por todas putas partes, y muchas veces al lado de coleccionables o bloqueando el camino. Y sí, puedes guardártelos en el bolsillo, no sé cómo, y da igual si están activos o no, aunque no sé para qué quieres hacer eso, si tu magia vudú es igual de efectiva. Ah, mis favoritos. Obstáculos que vienen desde fuera de cámara y a los que es imposible reaccionar. Muchas gracias, juego. Y perdona, ¿qué me ha matado aquí?
porque como podéis ver estaba a 10 metros de esa roca. Supongo que me he muerto del susto. ¡Hola! ¿Cómo estás? Otra cosa que encontraréis mucho en este juego son obstáculos que puedes destruir y que son imprescindibles para poder conseguir algunos coleccionables. Y si eres como yo, que rompe todo lo que ves sin preguntar antes, luego verás que no puedes conseguir la última piña y te quedarás ahí con una cara de tonto que no sabrás ni dónde meterte. Bueno, pues si no puedo conseguir todas las piñas, me mato. Y de paso rompo todas las leyes de la física, aparentemente. Ah, mi otra cosa favorita. Troncos que caen de los cielos sin avisar para aplastarte el cráneo. Juego, ¿te vas a relajar o...? Y, obviamente, puestos a copiar Crash Bandicoot, lo copiaron bien. Y también añadieron niveles invertidos, donde deberás escapar de los enemigos en dirección contraria a la habitual, mientras esquivas fosos, troncos, TNT y demás putas mierdas. Hay un nivel con el alien este que ahora mismo no sé ni cómo se llama, otro escapando de Jumba y de Plickly, otro escapando de Burbuja y finalmente uno escapando de Gantu, el cual es bullshit porque no solo te disparará desde su nave, sino que aparecerán otros enemigos que también te dispararán. Y esto al final será un puto cachondeo. Buena suerte esquivándolos todos. Pero lo mejor de estos niveles es el absoluto spam de frases de los personajes que te persiguen. Mi favorito es Burbuja cuando se cae al foso. ¡Vuelve aquí! ¡Tienes que hacer mejor! Lilo, ven. ¡No! O sea que, bueno, el juego es un plataformas como cualquier otro, especialmente si aquel otro se llama Crash Bandicoot, y no es malo, pero tampoco es la puta hostia. Y de hecho, en 2 orillas te lo pasas fácil, a no ser que quieras ponerte modo enfermo e intentar hacer un 100%, que entonces necesitarás 3 horas. Pero, ¿y si te dijera que literalmente la misma semana que sacaron el juego de PlayStation 1, Disney lanzó a la vez otro videojuego para PlayStation 2, que contaba la historia del origen de Stitch, y además era un juego de acción al más puro estilo Ratchet & Clank? Pues sí, eso pasó, y se llamó Lilo y Stitch Experimento 626. El juego fue desarrollado por... High Voltage Software, responsable de tremendos clásicos como Lego Racers, The Conduit o Dora la Exploradora salva al Reino de Cristal. Sí, ahora entiendo lo de alto voltaje. Solo juegos para los más atrevidos. La historia se sitúa justo antes de los eventos de la película, y de hecho sirve como precuela oficial, más o menos canon, y nos pone en la piel del experimento 626. Aún sin nombre, claro, porque todavía no ha conocido a Lilo, en su etapa de fugitivo más salvaje, cuando el Dr. Jumba lo está entrenando para ser una máquina de destrucción masiva, muy superior al resto de experimentos como por ejemplo el 621, el cual aparentemente tiene envidia de él. Jumba nos asigna la tarea de recolectar ADN del planeta de los Grimas, sí creo que se llaman así, lo he buscado por Google, y hacer esto para crear la serie 700. Esto llama la atención del malvado Dr. Habitrail, rival de Jumba y que diría que no aparece en ninguna peli ni serie, el cual intenta derrotar a 626 sin éxito. Lo bueno es que en español su actor de doblaje es Carlos Isbert, efectivamente la voz de Homer Simpson, y es imposible no escucharlo. No tenías que haber interferido en mis planes. Y de hecho, la del experimento 621 es la de Abraham Aguilar, es decir, Bender de Futurama, entre otros. No tiene nada que ver con el gameplay, pero me hace ilusión decirlo. Estoy harto. Pero esto va a cambiar. Veremos qué piensa Jumba de ti ahora que he usado ese ADN en mí mismo. El planteamiento del juego es sencillo. Avanzar por niveles intergalácticos recogiendo ADN alienígena para Jumba, enfrentándote a varios tipos de enemigos y completando desafíos. Pero lo que sorprende es cómo se juega. Se nota mucho la influencia de otros juegos de Play 2 como Ratchet & Clank o Jak and Daxter, aunque no llega a su nivel. Stitch se mueve con mucha agilidad, puede hacer doble salto, colgarse de salientes o disparar con sus pistolas de plasma. Y digo pistolas porque a lo largo de cada nivel podrás ir recogiendo más pistolas de los enemigos y podrás equipar hasta 4 a la vez, lo cual hará que te vuelvas una metralleta andante. Y sí, todo esto es un juego de Disney, by the way, pero me gusta mucho que vayas equipando las pistolas y se vea físicamente cuando estás usando 4, es un buen detalle. Más adelante también puedes conseguir una pistola congeladora para, bueno, pues eso, congelar a los enemigos, o una pistola lanzacohetes para aniquilar a todo aquel que se atreva a plantarte cara. Y si todo este arsenal te parece poco, además puedes encontrar este power-up en forma de rayo que te convertirá en Golden Stitch, y te volverás completamente invulnerable durante unos segundos para que, bueno, ya sí que te vuelvas loquísimo.
También cuentas con un medidor de energía que podrás usar para correr muy rápido y prácticamente ralentizar el tiempo para esquivar los ataques de los enemigos más fácilmente. O más adelante desbloqueas un ataque a lo Matrix, donde saltarás y pararás el tiempo para poder apuntar y caer en picado hacia el enemigo, realizando lo que el juego denomina un golpe de ovillo. Y de hecho, si lo repites varias veces y apuntas bien, puedes hacer combos para terminar con los enemigos más grandes sin que te toquen. Lo cual, hombre, pues está muy bien. Y luego, además, hay niveles donde usarás pistolas gancho para colgarte de troncos y barras como si fueras Spider-Man. O niveles donde usarás una mochila propulsora para volar y tendrás que pasar por el aro, literalmente, como en los minijuegos de Spyro the Dragon, los cuales, pues, hombre, están divertidos. Menos al final del juego donde Jumba, o ¿cómo se llama? ¿Jumba? Donde Jumba, por los loles, te dirá que va a encoger los aros para que sea más divertido. Y tendrás el tiempo exacto para volar sin frenar, o de lo contrario los aros desaparecerán y morirás. ¡Qué clase de genio malvado eres! Y es un minijuego obligatorio, para completar la historia, así que buena suerte. Eres horrible. Bueno, Gantu, te me relajas, O sea, sí, soy malo, pero no hace falta restregármelo por la cara, sí. Pero todo esto queda empañado por el hecho de que los controles, y especialmente la putísima cámara, son lo peor que he visto en un juego de PlayStation 2. O sea, no solo tiene los controles de tanque, es decir, que para girar a la derecha tienes que girar a la izquierda y para arriba es abajo, sino que la cámara hace un poco lo que le da la puta gana. Y si no fuera porque el juego tiene una especie de auto-target a los enemigos, sería prácticamente imposible darle a nadie. Por suerte, hay varios botones que centrarán la cámara automáticamente a la espalda de Stitch. Así que vas a tener que estar spameando ese botón constantemente para poder controlarlo mínimamente bien. Pero por desgracia, esto es un plataformas 3D, y si la cámara es una mierda, buena suerte completando algunos niveles donde tienes que hacer saltos de precisión. Especialmente cuando la cámara enfoca al suelo cada vez que haces un salto largo de una plataforma a otra. Imagino que para ver dónde vas a caer, pero joder, desorienta un montón y tanto cambio de ángulo es un puto mareo. ¿Qué se fijaron en el Bubsy 3D como modelo a seguir para la parte del plataformeo? Porque no he visto un juego peor. En fin, el juego en sí no es muy difícil, especialmente porque no tienes vidas, y siempre que mueras respawnearás automáticamente en el último checkpoint. Y hay millones de checkpoints en todo el mapa, así que lo más difícil del juego está en su parte de plataformeo, que a veces sí que se puede complicar con saltos o puzzles muy difíciles. Pero aún ahí, cada vez que completas una parte difícil te regalan un checkpoint, así que no hay mucho riesgo. También en cada mapa, aparte de recoger ADN, encontrarás unos calamares robot que si los activas te guiarán a un tesoro, pero deberás seguirlos rápidamente antes de que se termine la cuenta atrás, o si no volverán a su lugar de origen. Y a veces estos están escondidos en sitios increíbles, o bien requieren que hagas saltos casi imposibles, o tienen una cuenta atrás súper corta y será muy difícil seguirlos a tiempo. O sea, mira este ejemplo, el cual es literalmente imposible a no ser que actives tu poder de ralentizar el tiempo. Yo personalmente empecé consiguiéndolos todos, pero por la mitad del juego ya dije, mira, que les den por culo. Porque total, lo único que desbloqueas son cinemáticas a 480p, pues ok. Y finalmente, entre mundo y mundo también te enfrentarás a varios jefes, un poco al estilo Spyro the Dragon, donde normalmente serán invulnerables a tus ataques y en vez de atacarlos a lo loco con tus pistolas, tendrás que usar aquello que encuentres a tu alrededor. Mi favorito es el combate final contra Gantu, donde Jumba lo congelará y tú le lanzarás un misil a los huevos. Esto tiene el sello de Disney en la portada, by the way. Así que, resumiendo, el juego tiene muchos problemas, pero si eres muy joven o tienes nostalgia, puedes pasar un buen rato con un plataformas que tiene muchas mecánicas divertidas. Aunque al final quizás se hace un pelín repetitivo con lo de recolectar todo el rato ADN o cromosomas o lo que sea que estés haciendo. Y si todo lo anterior te pareció random, prepárate porque lo que viene ahora es la razón principal por la que he hecho este vídeo. Lilo y Stitch para la Game Boy Advance. Como el resto de los que hemos visto, el juego salió en 2002, aprovechando el tirón de la película. Y claro, lo lógico sería esperar algo tranquilito, ¿no? Con minijuegos y plataformas suavecitas, ¿no? Para críos. Quizá Lilo bailando el hula, ¿no? O Stitch surfeando. Pero no. Disney Interactive, junto con Digital Eclipse, que pedazo de nombre para una compañía de videojuegos, por cierto, decidió hacer algo completamente distinto. Un juego difícil de cojones, con disparos por todas partes, Stitch en modo Rambo, y niveles, enemigos y jefes que te exigen reflejos que ni a día de hoy con 30 y pico de años tengo. Imagínate cuando tenía 10. O sea que no, pese a ser un juego de Disney y pese a lo que diga la caja,
este juego no es para todo el mundo. Seguramente no conoceréis a la empresa, pero Digital Eclipse comenzó su carrera portando y emulando juegos arcade para plataformas modernas, como Mrs. Pac-Man o Ghosts 'n Goblins. Pero no fue hasta que salió la Game Boy Color que alcanzaron su mayor reconocimiento, y especialmente fueron noticiados por el Senpai Disney, con quienes trabajaron para sacar clásicos de la consola portátil como Tarzán o Alicia en el País de las Maravillas. Según el mismo director, trabajaron tantas veces con Disney que llegaron a tener la confianza suficiente como para comisionarles el juego de Lilo y Stitch y olvidarse de ellos. El problema es que Digital Eclipse supongo que vio solo los 5 primeros minutos de la peli. Vio a Stitch disparando sus pistolas de plasma en la nave y dijo: hostia de puta madre, hay aliens y hay tiros, vamos a hacer una mezcla entre Metal Slug, Oddworld y Gyruss. Y así nació Lilo y Stitch para la Game Boy Advance. Joder, es que solo leyendo esto, que lo he escrito yo, suena a porro ya. La trama es una absoluta inventada padre y se supone que sucede en algún punto después de los eventos de la película original, donde un tal Dr. Pestus, no se llama así de verdad, un científico de una raza de mosquitos alien rapta a Lilo y la lleva a su nave laboratorio para usarla como comida para su ejército y convertir genéticamente a los mosquitos en mequitos. Joder, ¿mequitos? ¿En serio? ¿De meca? ¿Mequitos? Me quito la vida yo con estas tramas. Lo dicho, Digital Eclipse se vio los putos 5 primeros minutos de la película, donde hablaban de que la Tierra es un espacio protegido porque los mosquitos viven ahí y se alimentan de la sangre de los humanos. Así que nada, Stitch entra en modo Berserk con sus 4 pistolas de plasma y mata a todo alien que encuentra por el camino para recuperar a Lilo. Y oye, yo no le culpo, empezaron ellos. No sé cómo decir esto sin sonar a skill issue, pero el juego es muy difícil. Vale que Stitch puede agacharse o saltar para esquivar los disparos de los enemigos, pero es que los cabrones te pueden disparar desde fuera de la pantalla, antes de que tú los veas. Así que o disparas a lo loco asumiendo que va a aparecer un enemigo por ahí, o solo lo verás cuando su bala ya esté a medio camino de tu frente. Por no hablar de estos hijos de puta, perdón niños, pero es que no tienen otro nombre, los cuales están equipados con un lanzagranadas piña que te atacarán en forma de parábola con un rango que pueden adaptar dependiendo de si estás más cerca o más lejos de ellos. Ah, y luego aparecen unos que se pueden incluso mover con el puto lanzapiñas, así que buena suerte, crack. Es decir, dime cómo tengo tiempo para esquivar las piñas bomba y matar a este cabrón sin recibir ni un solo golpe. No, dímelo. Y no digas skill issue, en todo caso sería piña diff, porque él tiene piñas infinitas y a mí ya se me han acabado. Luego además te meten mini jefes en vehículos que soportan como 10 tiros tuyos, pero que ellos te matan de un solo golpe, porque la vida no es un lugar seguro. O justo. ¡Wow! Estoy hasta los huevos ya de este juego en el primer nivel. Pero por suerte, tras morir aproximadamente 50 veces en cada nivel, descubres que no todo es malo. Por ejemplo, te das cuenta de que los enemigos no te dañan al tocarlos, lo cual debe ser el único juego en la historia de los videojuegos que no hay daño de contacto. Así que mientras su proyectil no te toque, no recibirás daño. Además, Stitch puede encontrar una munición especial para sus pistolas de plasma, que hará que puedas disparar a través de obstáculos y hacer mucho más daño, lo cual está requete bien. Y al igual que en Metal Slug, cuando llegues al final de un mundo lucharás contra un jefe, que son enemigos con mecánicas avanzadas y patrones definidos que deberás aprender, porque si ellos te golpean con sus ataques te quitarán casi toda la vida de golpe. Aunque por suerte cada vez que recibes Game Over, y créeme, vas a recibir Game Over, no tienes que volver a hacer todo el mundo entero, sino que te guarda el checkpoint cada vez que cambias de pantalla, y eso incluye a los jefes. Menos puto mal. Y entre nivel y nivel, el juego cambia radicalmente cuando la acción pasa a Lilo. Lilo no tiene 4 pistolas de plasma, así que aquí el juego prácticamente se vuelve un Oddworld, donde tendrás que infiltrarte en un laboratorio / prisión y buscar la manera de salir de ahí con la ayuda de otros prisioneros. Mientras activas palancas, usas teleportadores, te escabulles sigilosamente para no despertar a los guardias durmiendo, o usas unas plantas para esconderte de los enemigos. Muy buena esa, Lilo. Tienes suerte de que los enemigos tienen literalmente un cerebro de mosquito. Ah, por cierto, Stitch viajó en nave Gumi antes que Sora y compañía, y de hecho podía hacer esto tan chulo. Así que chupaos esa chippy chop. Pero lo realmente increíble de este juego es lo difícil que se vuelve en la recta final. Cuando Stitch por fin se reencuentra con Lilo, empezará una secuencia para escapar del planeta y del Dr. Pestus. Primero hay un nivel de huida muy chulo donde podrás controlar tanto a Stitch como a Lilo, y podrás cambiarlos del mismo modo que puedes cambiar de mono en Donkey Kong Country. Esto es útil porque aunque Stitch corre y salta
vuelta más, será dañado por el agua, así que a veces deberás cambiar a Lilo para poder cruzar algunas secciones del mapa que están inundadas. Y luego encontraréis un vehículo alien que tiene la habilidad de engancharse al techo, y así poder esquivar obstáculos y enemigos que estén abajo. Y en otra secuencia de huida tendrás que controlar a la vez a Lilo conduciendo y a Stitch manejando los cañones, lo cual, teniendo en cuenta que ambos se controlan con los mismos botones de dirección, es un poquito difícil. Pero bueno, es un juego de Game Boy Advance, tampoco le podemos pedir mucho más. Y por último llegarás al jefe final del juego, el Dr. Pestus, el cual es probablemente uno de los jefes más difíciles de cualquier shoot 'em up que he jugado en toda mi vida. Me río yo del Contra. No puedo explicarlo con palabras, pero no me creo que un niño pueda pasarse este combate. Tú seguirás controlando la moto rara esta con los cañones y podrás ir cambiando de posición siempre que quieras. Y el Pestes te irá atacando o bien volando hacia ti y dejando caer bombas, o bien embistiendo todo el suelo de izquierda a derecha o viceversa, o soltando una ráfaga de explosiones a un lado de la arena. Así que tendrás que fijarte bien en sus animaciones y esquivar correctamente. El problema es que cuando le bajes la mitad de la vida, el cabrón se volverá loquísimo. Y sus ataques serán extremadamente rápidos. Así que tendrás que tener unos reflejos extraterrestres si no quieres morir en cuestión de segundos. En fin, el juego es cortito, es divertido, pero creo que se fumaron toda la caja de porros con la dificultad, teniendo en cuenta que el público objetivo deberían de ser niños. Pero bueno, eso mismo se dice de Pokémon y la media de edad de sus jugadores actualmente es 40 años. Pero la cosa no termina aquí, porque este juego tiene una secuela también para Game Boy Advance, llamada Lilo y Stitch 2. Esta secuela fue desarrollada por Climax Studios, los cuales, entre otras cosas, fueron los responsables del desarrollo de un RPG llamado Sudeki o del primer Silent Hill desarrollado fuera de Konami, es decir, Silent Hill Origins. Tengo miedo. Lilo y Stitch 2 salió más tarde que el resto de juegos que hemos visto, concretamente 2 años más tarde, en 2004. Y es que su nombre original es Hamsterville Havoc, que se podría traducir como la destrucción o el caos de Hamsterville. Si no habéis visto nada más que la primera película original, el Dr. Jax von Hamsterville es el antagonista principal de todas las secuelas. Es un científico malvado que en el pasado trabajó junto a Jumba para crear a los experimentos ilegales, pero que ahora es su rival y hará lo posible para volver a hacerse con ellos y así dominar el universo. Todo esto queda explicado en la película de Stitch, la cual termina con todas las bolas o materias donde están encerrados los otros 625 experimentos, quedando esparcidas por todo el mundo, y algunas activándose cuando entran en contacto con el agua. Y básicamente es la trama de la serie de televisión, que cuenta las aventuras de Lilo y Stitch buscando y rescatando a cada uno de estos experimentos. Esto podría haber sido el nuevo Pokémon, pero ya le gustaría a Pokémon tener un opening tan bueno. Recuerdo desbloqueado, ¿eh? Para este juego los desarrolladores se relajaron muchísimo con la dificultad y ya no parece un Contra en modo hardcore como el primero. La trama es básicamente una competición entre Lilo y Stitch a ver quién recoge más bolas o materias de experimentos, mientras destruyes a hordas de enemigos enviados por el Dr. Hamsterville. Pero aquí la jugabilidad cambia bastante respecto al primer juego. Ahora también controlas a Stitch, el cual ha recibido un montón de cambios de calidad de vida, como por ejemplo la habilidad del doble salto, o poder mover la cámara arriba y abajo para ver tus alrededores. Además de que por fin han descubierto la manera de cómo agacharse y disparar a la vez. Menos mal. Pero tienes muchas más herramientas a tu disposición, además de tus pistolas de plasma, que esta vez tendrán más tipos de munición, como por ejemplo cohetes teledirigidos. Y muchos objetos como granadas que puedes lanzar a los enemigos, cafés que puedes beber para ralentizar el tiempo, o incluso otros experimentos que se pueden unir a ti y los puedes invocar para que utilicen un ataque especial. Todo esto, a diferencia del primer juego, hace que los enemigos no te revienten en 2 segundos. Además, hay más checkpoints y muchísima vida y munición esparcida por todo el mapa. Así que los niveles de Stitch son extremadamente más fáciles, y al final del juego un poco hasta monótonos y aburridos. Por no hablar de que por alguna extraña razón pensaron que meter un nivel con Stitch conduciendo un coche entre mapa y mapa era una buena idea. O sea, quizá las primeras 4 veces dices, hombre, bueno, mira, pero tienes que ser muy joven para disfrutar de estos minijuegos, ¿eh? Pero personalmente, donde creo que este juego brilla es en los niveles de Lilo. Estos son parecidos a los niveles de Lilo del primer juego, pero esta vez, ayudando a Lilo, estarán todos los experimentos que vayas rescatando. Y el juego se vuelve un género puzzle donde tendrás que guiar a Lilo a la salida utilizando los poderes del resto de experimentos. Para, por ejemplo, congelar a los enemigos o el agua,
activar interruptores y compuertas o mover y destruir obstáculos pesados. Los puzzles serán progresivamente más difíciles a medida que vayas teniendo acceso a más experimentos. Y los últimos mapas son verdaderos quebraderos de cabeza y tendrás que ir alternando constantemente entre todos tus personajes para que Lilo pueda avanzar por el mapa. De hecho, me encanta cuando cambias de experimento, y los otros se quedan durmiendo la siesta esperando a que los vuelvas a llamar. ¡Míralo qué mono! Y está genial porque si algún experimento se queda perdido durmiendo por el mapa, lo puedes devolver a la Pokéball, supongo, para volver a invocarlo allá donde esté Lilo. Aunque ten cuidado donde lo invocas, porque a veces puede pasar esto. ¿Richter? ¿Todo bien por allá abajo? Avísame si encuentras la salida. Pero bueno, que creo que es algo fresco y único y realmente me lo pasé mejor completando puzzles con Lilo y compañía que disparando o conduciendo con Stitch. De hecho, creo que podrían haber hecho que el juego entero fuera de puzzles y hubiera sido mejor. Y aquí, los combates contra jefes, en este caso todos los experimentos antes de reclutarlos, están más centrados en entender las mecánicas para capturarlos que en batallas difíciles que te matan de 2 hostias como en el primer juego. Incluso el combate final contra Hamsterville, donde este captura a Stitch y tienes que luchar con Lilo y el resto de experimentos, aunque de nuevo la dificultad es inexistente, porque literalmente Hamsterville te dice lo que tienes que hacer. ¡No! ¡No creo que quieras volver a usar el agujero negro otra vez! ¡Oh no! ¡Agujeros negros! ¡Mi única debilidad! Literalmente... En fin... Que en temas de dificultad es mucho mejor el primer juego, aunque creo que en algunos mapas se pasaron bastante, pero en tema de puzzles y mecánicas, este es mucho más divertido. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que no es un RPG, no va a ser lo habitual en este canal, y no os preocupéis, ya estoy trabajando en el vídeo de Kingdom Hearts 2, y el del siguiente, que sí que será un RPG, pero después del vídeo de Hércules me apetecía hablar un poco de esto, sobre todo ahora que va a salir la nueva película de Lilo y Stitch. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo, y si es así, hacedmelo saber dándole me gusta al vídeo, y dejándome algún comentario con, por ejemplo, cuál ha sido vuestro juego favorito y si los conocíais todos o no. Un abrazo muy fuerte y aloha.